Buen día para todos y todas que nos acompañan en este nuevo seminario virtual de la Red de Centros de Información de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe. El grupo coordinador del periodo 2023-2024, conformado por la doctora Milania Rocha del CIMED de Costa Rica, el doctor Mario Ramírez del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Autónoma de Yucatán de México, y mi persona, en representación del Centro Nacional de Documentación e Información de Medicamentos del Perú, les damos la más cordial bienvenida a este seminario que tiene por objetivo dar a conocer la organización, las funciones, el alcance y las actividades que desarrollan los diferentes centros de información de medicamentos miembros de la red SINLAC. En esta oportunidad tenemos al Centro de Información y Documentación del Medicamento, el CIDME, de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad Mayor de San Andrés, de Bolivia. Para poder presentarnos el trabajo y toda la experiencia que tiene el CIDME de Bolivia, tenemos el honor de presentar a la doctora María Teresa Rescala Nemtala, quien nos acompaña en esta oportunidad para poder precisamente exponer sobre el trabajo y las actividades que vienen desarrollando en el CIDME. Antes de dar inicio a la exposición de la doctora Teresa, vamos a dar lectura, un resumen de la hoja de vida de la doctora. Permítame, por favor. La doctora María Teresa Rescala obtuvo la licenciatura en Farmacia y Bioquímica precisamente en la Universidad Mayor de San Andrés, conocida como UMSA, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. La doctora cuenta con título de Magíster en Farmacia Clínica y Gestión Farmacéutica también en la UMSA y ha realizado diplomados en Educación Superior. Es docente emérita de la UMSA precisamente iniciando toda su experiencia como docente con la asignatura en Química Orgánica y también ha sido docente de Farmacia Clínica y de Gestión Farmacéutica. La doctora María Teresa ha sido regente farmacéutica de la Central de Abastecimiento de Suministros de la Secretaría Nacional de Salud. También ha sido miembro, ¿no?, del Grupo para la Evaluación Intermedia del Programa Nacional de Medicamentos Esenciales. Ha sido también miembro titular de la Comisión de Farmacología Nacional. Como vemos, la doctora cuenta con una amplia experiencia, ¿no?, desarrollando actividades en diferentes instituciones a nivel de su país. Y queremos resaltar algo muy importante de la doctora, que precisamente ha sido la primera mujer elegida, ¿no?, democráticamente como rectora de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no?, de Bolivia, en 2 oportunidades, ¿no?, durante el periodo de 2007 al 2013. Y en mérito precisamente a toda esta trayectoria profesional, ¿no?, y destacada labor docente por más de 38 años, la doctora Teresa Rescala ha sido nominada, ¿no?, al doctor o ha recibido, ¿no?, el doctor honoris causa de la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente, la doctora se desempeña como directora del Centro de Información y Documentación del Medicamentos de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. Doctora, es para nosotros nuevamente mencionarles un honor tenerla aquí en representación del CIDME para presentarnos todas las actividades y trabajo que vienen desarrollando como miembros de la red SINLAC. Doctora, le dejamos sin uso de la palabra. Puede usted empezar. Gracias. Hola, buenos días a toda la directiva de la red SINLAC, Roselyn, Milania, Mario, y a todos quienes estén presentes y quienes nos irán a escuchar y a ver a través de la difusión de este video. Agradecida con el resumen de la presentación, Roselyn, como red, debo decirles que en realidad falta algunas cosas, pero yo encuentro una muy importante que es la base por la que creamos el Centro de Información. Terminando la licenciatura en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Mayor de San Andrés,
fui a hacer la especialidad de farmacia clínica en Europa a través de una beca que se me ha otorgado y he trabajado en el Centro Regional de Información de Medicamentos en Milán, Italia. Es a partir de allí que viene, y lo menciono, no para sumar currículum, sino para entender un poco qué pasa. Llegamos a Bolivia, llegó a Bolivia y no se conocía realmente lo que era la farmacia clínica, que era un centro de información, creían que estábamos hablando de una biblioteca especializada, y bueno, fue todo un proceso, por eso es que lo menciono, porque realmente ha sido con la Organización Panamericana de la Salud, con la que conocedores de esta formación que había tenido, pues empezamos a trabajar en el marco del uso racional del medicamento en Bolivia, y como parte del uso racional del medicamento, la necesidad de entrar y la generación de las redes de centros de información de medicamentos. Es así que había y hay, no sé cómo está, en Venezuela, en la Universidad de Caracas, estaba el mejor centro de información de medicamentos de América Latina y el Caribe. Es allí donde se genera entonces los proyectos de centros de información de medicamentos para América Latina y el Caribe, financiados y apoyados por la Organización Panamericana de la Salud. Allí es donde fui becada también por la organización, por la OPS, y generamos el proyecto para cada país con las características propias de cada país, donde creíamos que debía estar. Y es ahí que yo señalo que, bueno, y hago este documento, que es la creación del Centro de Información CIDME en la Universidad Mayor de San Andrés, por una razón importante. Primero, por la institucionalidad. Segundo, porque yo trabajo en la universidad. Y tercero, porque es una garantía de continuidad, donde no se gestiona el tema político partidario que ha puesto en riesgo muchas instituciones en todo el mundo, pero en Bolivia por lo menos debo decirlo con toda claridad. Ahí es que hubo una peleita entre, bueno, quienes estábamos y quienes querían, pero se queda en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y bueno, continúa hasta ahora mejorando cada día más. Bien, aquí les presento, es el Centro de Información de Medicamentos, de Documentación e Información de Medicamentos. Yo soy Teresa Rescala y soy Teresa María, no soy María Teresa, aunque lo normal es que sea uno María Teresa, yo soy Teresa María. Yo soy un poco anormal, pero ha sido un tema de cambio por necesidad de los documentos cuando terminaba el colegio. Bien, esto se encuentra en la Universidad Mayor de San Andrés, que es la universidad más grande de Bolivia, y la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, lo propio, es la más importante a nivel nacional. Esto un poco la historia. En 1988 se crea el CIDME con el auspicio, lo que les decía, de la Organización Panamericana de la Salud, un 10 de octubre de 1989, y aquí les voy a contar una anécdota que es interesante contarla, porque creo que aceptó la facultad porque yo molestaba mucho ya para que haya. Y bueno, uno de los requisitos de acreditación de los centros de información han cambiado completamente, por suerte, ya avanzado, era tener una línea telefónica. No hablábamos de celulares por entonces, ¿no? Ni página web. Y bueno, hemos puesto un teléfono con su cable, pero sin línea. Y hemos rogado en la inauguración de que nadie lo pida, porque el ya existir era para nosotros un argumento muy fuerte para tener, y eso es lo que ha pasado. El 18 de marzo del 94, el Consejo de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas aprueba el documento del proyecto que se ha generado en Venezuela con la OPS, y aprobado por la Universidad Mayor de San Andrés, que es la máxima instancia de una universidad autónoma, como es la nuestra. Los recursos humanos con los que contamos, la dirección ha estado desde el inicio con mi persona,
He hecho un paréntesis cuando he ejercido el rectorado de la universidad, pero nunca he dejado de mirar lo que pasaba en el CIDME. Y cuando he sido 9 años decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, he mantenido mi coordinación en el rango de la carga horaria que se me permitía para que el CIDME siga yendo adelante. Era la única profesional por entonces. Logramos una profesional que en paz descanse, Susana, murió. Y bueno, ahora tenemos la suerte desde hace unos años atrás de tener 2 profesionales que nos acompañan, especializadas también en farmacia clínica, que son la doctora Beatriz Requena y la doctora Sandra Lima. Tenemos una secretaria y un portero mensajero. La misión del CIDME con la que se cree y la que revisamos y mantenemos, y también tenemos que dar cuentas a la universidad, como a la red, como a nosotros mismos, es que el CIDME tiene la finalidad de brindar apoyo científico y técnico en relación al medicamento, tanto al equipo de salud como a la población en general, a través de fuentes de información confiables, independientes y actualizadas, con el objetivo final de optimizar el acto farmacoterapéutico y difundir el uso racional de medicamentos, que es en realidad la base por la cual se crean diferentes instancias. El uso racional de medicamentos y en este caso la creación de centros de información. Cuando hablamos de información, ya lo veremos, en su momento esta ha sido la misión, se mantiene. Lo que ha ido cambiando son las tecnologías, la fuerza, etcétera, etcétera, que la van sirviendo más adelante. La visión es convertirse en un centro de referencia nacional e internacional de información de medicamentos y generar conciencia sobre el uso racional del medicamento, tanto en profesionales de la salud como en la población en general y en las políticas de salud de Bolivia. Y aquí vamos a hacer un paréntesis al decir en la población en general, porque debemos señalar que tenemos una población bastante deprimida económicamente, casi sin posibilidades de acceso a la salud, y por tanto las farmacias se convierten un poco en el centro de atención primaria de la salud y la necesidad de ser bien informados con respecto a incluso la automedicación que sí existe en Bolivia y existe principalmente por la falta de políticas de medicamentos reales que llegue a la mayoría de la población. En el marco de la información, como todo centro de información, tenemos la difusión pasiva de la información, que es la respuesta personalizada a un problema, una pregunta, una respuesta, y que se la hace a través de unos formularios que tenemos y que han sido, bueno, primero más sencillos, luego se van generando, no más complicados, sino solicitud de mayor información para no errar en la respuesta que estaríamos dando. Y luego la elaboración de informes técnicos de acuerdo a convenio con la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías de la AGEMED. Es decir, consideramos también información pasiva aquella que ahora, desde hace, 5 años, estamos logrando dar. Finalmente hemos firmado un convenio con la Agencia Reguladora de Medicamentos, que antes no quería información del Centro de Información de Medicamentos, pero que ya se ha firmado un convenio, como se establece también en las funciones que debe cumplir un centro de información. Asesoramos en la información que debe tener la Agencia Reguladora de Medicamentos para aprobar o rechazar un medicamento. Esta es una cosa, un avance importante que hemos tenido y que ha tenido el país en general, realmente. En la difusión activa sabemos que es una difusión, la misma información que va a mucha gente. Generamos los boletines de información de medicamentos que ustedes deben conocerlas. Esta es tanto en físico como subimos a la página web. Al inicio todo era en físico. Yo recuerdo una cosa muy interesante cuando
Con la OPS logramos hacer, hice el primer boletín informativo de medicamentos y le dije, yo recuerdo de la OPS, le dije, vamos a festejar. Y me dijo, no se festeja el primer boletín. ¿Por qué me ha costado tanto sacarlo? Y me dice, se festeja del tercero para adelante porque cuántas instituciones se quedan solo con el primero. Bueno, en el tercero hemos festejado, en el quinto hemos festejado y ahora estamos ya con un número muy avanzado de publicaciones, cada vez mejor, por suerte. Y además esto es bien importante, creo yo, tenemos una relación muy estrecha con las universidades de Italia, ahora con las de España también, y bueno, con la red, por supuesto, está por demás decirlo, estamos ahí y hemos tomado una decisión de generar algunos boletines informativos binacionales con la Universidad de Turín, Italia, para dar la misma información de un medicamento en italiano con su traducción y generada por el CISME para ver las coincidencias y las diferencias de la información de medicamento que podemos generar y aportar a la población en salud y a la población en general. Esto lo podríamos hacer también, Rosely y estimados colegas, también podríamos hacerlo con la red misma o con algunos centros de información de la red. Sería muy interesante ir generando también boletines. Bueno, es una propuesta, pero es a partir de esta experiencia que tenemos. También como difusión activa debemos hablar de material elaborado para centros hospitalarios y farmacias, que son todas de distribución gratuita. Tenemos aquí, como ustedes ven, aquí son diferentes formas de información que mandamos, que distribuimos a las farmacias para que vayan difundiendo, ya sea verbalmente o a través de este material, y estos afiches que van y están colocados en todas las farmacias y en todos los centros de salud, que es un poco como, por ejemplo, cómo disminuir el riesgo de los efectos adversos de un medicamento. Entonces, tenemos varios de este tipo y ya vamos a ver más adelante. En la época de la pandemia fue fundamental el rol que habíamos cumplido en ese momento y en esa situación tan crítica a nivel mundial. También en la difusión activa debemos decir que tenemos los volantes, por ejemplo estos que se dice ¿qué es un medicamento genérico? Esto para que la población vaya haciendo conciencia de que puede conseguir medicamento genérico a más bajo costo, de alta calidad, que el mismo con el nombre comercial. Pero hay que también enseñarle a la población y también a las farmacias, aquí está, qué significa un nombre genérico, qué es una marca, etcétera, etcétera, de tal manera que la población también aprenda estas pequeñas cosas que resultan importantes a la hora de consumir medicamentos, que ese es el mal que tenemos todos caemos en el consumo de medicamentos, y bueno, cuánto mejor que si lo van a hacer de una manera directa, no sé si automedicada. Yo tengo una tesis que se llama Automedicación y prescripción profana, porque evidentemente los farmacéuticos no debiéramos prescribir, no está entre nuestras funciones. Sin embargo, la prescripción profana es una prescripción hecha por un profesional altamente calificado y conocedor de medicamentos. No es legal, pero es una prescripción válida en el sentido de que si hay automedicación, es mejor una prescripción profana que ninguna. Esa es un poco la idea, en la línea de que incluso la automedicación sea lo más racional posible si es que no la podemos evitar. Aquí tenemos otros ejemplos de no utilizar medicamentos de otra persona. ¿Por qué?
adquirir los medicamentos en farmacias y locales establecidos. ¿Por qué? Porque la venta de el contrabando de medicamentos no autorizados es muy grande. Ha llegado momentos en Bolivia en que en pleno Prado, que es centro de la ciudad de La Paz, y de todas las ciudades se encontraban medicamentos en el piso vendiéndolos. Entonces, teníamos que cortar ese asunto y junto con la Agencia Reguladora de Medicamentos hacer todo lo que se podía para que se evite legalmente esta situación, porque pueden ser buenos medicamentos, pero están en condiciones no aptas para el consumo. Entonces había que ser interactivos también en esos temas. Consejos dirigidos al paciente para el uso seguro de medicamentos, difusión activa de trípticos, tenemos todo esto que se va generando en físico y reitero toda esta información también en la página web. Aquí estamos con la difusión activa en las redes sociales de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. Miren ustedes, vamos a ir un poquito atrás, y aquí estamos con el tema en la época del COVID, cuando los países decidían protocolos terapéuticos del Remdesivir, medicamento altísimamente costoso, que no estaba en manos de Bolivia hacer tratamientos con el Remdesivir, tomando en cuenta que además ya es un medicamento que se usa en hospitalización. Optamos con conocimiento de causa y no a la suerte por la ivermectina como medicamento, porque la población estaba realmente desesperada por tener un botiquín de medicamentos y no llegar a hospitales. Fue una época terrible en Bolivia, imagino que en muchos de los países de ustedes también, y la gente no quería ir a los hospitales, no quería ir ni siquiera a sus seguros. Hemos propuesto como centro de información y hemos exigido a nivel nacional se genere el protocolo terapéutico para la atención inicial contra el COVID, y bueno, finalmente después de mucha pelea se ha aprobado el protocolo terapéutico que el Centro de Información ha propuesto. Pero hemos dado información de varios otros medicamentos que se estaban utilizando en diferentes partes y que la gente estaba desesperada, dónde se consigue, qué significa, qué tiene. La prensa nacional también me llamaba y nosotros mostrábamos la cara. Yo he sido una crítica muy grande de la actitud de la Agencia Reguladora de Medicamentos en Bolivia, y lo digo claramente, esto se va a leer, se va a escuchar, de la poca participación o nada, de ninguna participación que ha tenido en el tema de información y orientación de una población desesperada por saber qué va a hacer en la época del COVID. Y claro, informábamos sobre todos los medicamentos que salían. Ahí tienen el tocilizumab, el lopinamid, la dexametasona, cuándo se utiliza, por qué se utiliza, porque ya era una forma totalmente indiscriminada de utilizar, la acitromicina, la cloroquina, hidrocloroquina, que fue en el Brasil el protocolo terapéutico definitivamente, y que nosotros no estuvimos de acuerdo con este medicamento como medicamento de bases y reitero, con la ivermectina, que era el COVID-19, y ahí ya venía el tema de las vacunas. Hemos confrontado desde el inicio de los estudios clínicos de las vacunas, hemos dado toda la información a la prensa nacional, a los profesionales en salud, de cómo estaba yendo toda la investigación epidemiológica de los fármacos y de las vacunas. Ha sido una época muy interesante, hemos peleado mucho con el tema del dióxido de cloro, propio de un país con bajos recursos, que ha entrado como parte de una secta religiosa, ya no se entiende cómo, pero verdaderamente había gente que
cometía el error de médicos que promovían el uso de dióxido de cloro. Fuimos durísimos con ese tema y sacamos una resolución como centro de información apoyada por el Consejo Facultativo y Consejo Universitario que exigimos que AGEMET la saque como una decisión nacional. Lo hizo, pero igual el tema del dióxido de cloro estuvo presente. En la difusión activa hubo entrevistas semanales en la prensa y diarias en la prensa nacional. Y ahí me tienen con diferentes caras, con diferentes peinados y con diferentes pesos, porque realmente la época del COVID primero me adelgazó, después me engordó. Bueno, así es la vida. Pero hemos estado siempre al frente de tratar de generar conciencia e información en una población totalmente desorientada sobre qué iba a pasar y qué estaba ocurriendo. Y luego seguimos con la difusión activa, que es muchísima, que esta se la hace también en ferias de información que se hacen semanales, llevamos la información, estudiantes que de mis asignaturas, de la asignatura de farmacología y farmacoquímica, que van informando también a la población que se acerca al stand en todas las series que se puede, ahí estamos también. Esta ha sido una de las entrevistas más duras que se ha hecho en la prensa sobre el dióxido de cloro, donde señalamos claramente está prohibido. Este periodista fue muy interesante porque, entre otras cosas, fue una periodista boliviana que se sumó a un señor Kalker, votado de varios países, que traía la novedad del dióxido de cloro a Bolivia, que se juntaron para hacer el negocio del dióxido de cloro. Los periodistas estaban molestos y los periodistas querían informar. Bueno, aquí está una de las más duras de las entrevistas que se ha tenido, pero que hemos salido muy bien. El periodista ha estado muy de acuerdo y que ha sido muy importante para Bolivia en el tema del dióxido de cloro, reitero, sin poder impedir que mucha gente lo siga consumiendo hasta ahora. Desarrollo de otras actividades, desarrollo de seminarios para estudiantes de 5º grado, la carrera de química farmacéutica, en las asignaturas de gestión farmacéutica y farmacia clínica, estamos dándoles información de farmacoeconomía, farmacovigilancia, de información de medicamentos, de farmacoepidemiología, en fin, de todo aquello que utilizamos como herramientas también de información. La formación de recursos humanos a través de seminarios, participación y cooperación, creo, efectiva a través de las actividades de la red SIMBLAC. Espero que así sea. Me estoy asegurando que sea así. Sí, lo sé que es así. Bueno, actividades de interacción social, miren ustedes, damos seminarios, charlas, estamos aquí, estamos en una feria en un lugar cerrado, pero también estamos en ferias abiertas, estamos dando información con los banners y la gente se interesa mucho. Yo quiero decirles que esto es bien interesante. Es interesante entrar, estar y ver cuánto interés tiene la gente por saber y conocer. Me dices, Rosely, por favor, cuánto, si puedo seguir. Y doctora, adelante, por favor. Ok, en interacción social, porque estamos hablando de los pilares de la universidad, tenemos un proyecto que se llama CIDCO, es decir, es el CIDME en los colegios. Ustedes le llaman escuelas, ¿verdad? Entonces, damos información de cómo usar los medicamentos, el uso racional de medicamentos, de todo lo esencial que se puede saber para que a través de quienes lo están escuchando y aprendiendo, transmitan también en sus hogares el peligro de dejar a la mano medicamentos, de no usar con una orientación clara. Este proyecto escolar CIDME Colegio trabaja con la población de establecimientos de carácter fiscal. Hemos
preferido primero iniciar con colegios, escuelas, establecimientos fiscales, quienes son los que en Bolivia tienen la menor información posible de todo, en menos de esto. Entonces, pues estamos con ello. Luego tendremos un poco más de posibilidades de recursos humanos y vamos a llegar también a los colegios privados. De hecho, ya hemos hecho con algunos, pero no es un proyecto con los colegios particulares. Este es un proyecto que abarcaría particulares y fiscales y que por ahora estamos con los fiscales. También estamos con el proyecto CITCA, que es el Centro de Información de Medicamentos con el área castrense. Este proyecto ha tomado como población objetiva al área castrense para poder difundir la relación del uso racional del medicamento, aspectos relacionados con la promoción de salud. El proyecto realiza convenios interinstitucionales con la primera división de Ejército, el CIDME, dependiente de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. ¿Y esto por qué? Porque se hacen redadas para sacar medicamentos de la calle, se hacen redadas para sacar medicamentos de contrabando, están en las fronteras. Con el Perú hubo un gran problema hace unos 2 años de medicamentos falsificados que se estaba haciendo en la frontera Perú-boliviana, y entonces queremos también ser una fuente de información y orientación para quienes ejecutan las políticas de intervención en estos casos irregulares. El proyecto CITMUP, que es el Centro de Información de Medicamentos con el gobierno municipal, particularmente con el gobierno municipal de la ciudad de La Paz. Es un brazo de acción dirigido al trabajo con las diferentes organizaciones sociales para de esta manera poder difundir y orientar en relación al uso de medicamentos. Trabajamos tanto con el área ejecutiva de la alcaldía como con el área de la concejalía legislativa de los municipios, de tal manera que de manera conjunta y con la VEN y las posibilidades de ingreso, no siempre es fácil llegar a una comunidad y tratarles de hablar y decir esto venimos. Hay que ir generando un espacio, una conciencia para poder ingresar. Entonces hacemos un trabajo muy interesante con el gobierno municipal. Bueno, hasta ahí y a la orden con cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Quiero decirles que este es un resumen de las actividades que hacemos. Hay un trabajo que es sumamente interesante, importante. Hace poco yo dirijo el posgrado en farmacia clínica en la en la Universidad Mayor de San Andrés y he preferido que consideren que es un apéndice del Centro de Información de Medicamentos. Entonces ya no es un tema aislado, sino es un máster del Centro de Información y Documentación del Medicamento que yo dirijo. Y entonces tenemos tanto en el pregrado, yo soy la docente de esas asignaturas, como en el posgrado, que dirijo esos posgrados, tenemos estudiantes que además aprenden, van, hacen sus prácticas, etcétera, etcétera, en el Centro de Información de Medicamentos, generando además también situaciones interesantes de análisis, de investigación. Las tesis postdoctorales de maestría, por ejemplo, son tesis bien interesantes que han utilizado una gran parte de ellas información y actividades del Centro de Información de Medicamentos. Bien, hay muchas otras cosas más, pero estoy a la orden para las preguntas. Espero que haber cumplido con el requisito que ustedes tenían y las expectativas que tenían. Muchas gracias. Doctora Teresa Rescala, muchísimas gracias por su excelente exposición. Todo lo que nos ha presentado el día de hoy nos está permitiendo conocer más, ¿no?, sobre el importante trabajo que vienen desarrollando en el Centro de Información y Documentación de Medicamentos, el CIDME, que se ubica precisamente en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia. Doctora, ahora vamos a pasar
a nuestra sesión de preguntas e intervenciones de todos los presentes aquí en la sala. Vamos a empezar de repente por la doctora Milania Rocha, el doctor Mario, para que puedan dirigir algunas preguntas o comentarios respecto a la exposición. A la orden. Sí, bueno, buenos días a todos. Doctora, muchas gracias por su presentación, muy completa, y veo que son una amplia cantidad de actividades, ¿verdad?, que realiza el centro, y me llama mucho la atención de que prácticamente son, bueno, 3 personas, ¿verdad? Y bueno, más los estudiantes que puedan colaborarles, pero en realidad la cantidad de actividades que se genera es impresionante, y para ser también personas que están dentro de la academia, que también tienen actividades, ¿verdad?, que cumplir. Entonces, bueno, felicitarlos porque realmente es un abanico muy amplio de actividades que generan, ¿verdad? Me llama la atención, o tal vez preguntarle cómo hacen con el sistema de registro, digamos, de consultas, cómo llevan ese proceso interno, que siempre es como bonito saber cómo se generan en los diferentes centros. Bueno, sí, a ver, empezando del principio. Es verdad, no nos hemos inventado nada, ¿eh? Está todo lo que decimos, lo estamos haciendo y se puede verificar. Es verdad que parece un mundo de trabajo, es bastante trabajo, pero encontramos, y lo hacemos con mucho gusto. Es verdad que tenemos que cumplir otras actividades de la universidad también, pero bueno, se trabaja con mucho cariño, con mucho gusto. Hemos logrado involucrar, y esto es bien interesante, a los estudiantes de nuestras asignaturas. Y entonces, como parte de una práctica, por ejemplo, nos acompañan, distribuyen información cuando vamos a un colegio, por ejemplo, porque es parte también de sus prácticas en las asignaturas, pero no deja de ser la responsabilidad primaria nuestra, o sea, de los 3 profesionales que estamos batallando para cubrir todo lo que se pueda. Sí, es cierto. La otra pregunta es interesante. Les decía que cuando estamos haciendo información pasiva, tenemos antes, cuando se ha generado y creado el centro de información, la única forma era o por teléfono fijo o visita personal. Ahora tenemos todos los medios de comunicación, ya sea por el WhatsApp, ya sea por el teléfono, teléfono directo, teléfono indirecto, teléfono de celular, correo electrónico, 2 correos, tenemos el inbox, la página web, en fin, y obviamente de manera presencial. Todas las consultas al CISME para información pasiva son vaciadas en un formulario. Lástima que en este momento no lo he puesto, pero voy a pedir que Beatriz, ¿está? ¿Han entrado? ¿Beatriz está? Sí. No sé si se me escucha bien. Hola, Beatriz. Si tenemos Bueno, ¿qué tal? Buenos algún días a todos. formulario, yo te rogaría que si lo permite Rosely, que podamos responderle a la profesora Milania, de tal manera que ella tenga, además, físicamente conozca el formulario. Es un formulario que pregunta el nombre, el apellido, cuál es la consulta, y por otra parte, características propias del paciente. ¿Vamos Sí, a poder? es un formulario. Ya. No, creo que no lo tengo a mano, pero sí es un formulario que nosotros obtenemos de ahí todos los datos, desde los datos del solicitante hasta la información que solicita. Y todos estos datos son basados en un pequeño programa que tenemos que nos ayuda ya también a sacar ciertas estadísticas, ¿no? Quiénes son los que más nos piden información, qué tipo de información es la que se solicita, y eso nos permite luego hacer unos informes para ver, ¿no? Para nosotros hacernos una autoevaluación también y ver qué tipo de indicadores debemos seguir. Muchas gracias, Beatriz. Para complementar, esto también es importante porque según las estadísticas que se sacan gracias a estos formularios,
llegamos a conocer cuál es la inquietud mayor que tiene la población para vaciarla en la información activa, en boletines, en todo el material que producimos. Es un elemento interesante también. No sé si hemos contestado, Milania. Sí, sí, muchísimas gracias, doctoras. Muchas gracias y muchas felicidades por ser tan proactivas. Muchas gracias. Muy buenos días, doctora Teresa. Antes que nada, igualmente felicitarles por todo el trabajo que nos muestra, ¿no? Que en este breve minutos nos acaba de mostrar, pero sé que representa mucho trabajo detrás de ello, ¿no? Yo quisiera preguntarle respecto a estos proyectos que se me hacen súper interesantes, ¿no? Estos brazos, ¿no? Que usted menciona de interacción con la comunidad, interacción social, con el gobierno, que creo que son muy interesantes porque hacen que los centros de información vayan más allá de esas paredes o esos límites que a veces nos ponen las universidades, las instituciones y proyectarse hacia el exterior, ¿no? En ese sentido, ¿cuál sería, desde su punto de vista, la recomendación que nos pudiese dar a los demás centros de información para ir logrando también estas acciones, ¿no? Con estas extensiones de los centros de información hacia el exterior? Claro, muchas gracias por la pregunta. A ver, hay un tema que hay que tenerlo muy claro, o sea, nosotros lo tenemos, yo lo tengo, las doctoras lo tienen, es que todo aquello que hagamos tiene que servir, no a una persona, tiene que servir a muchas, y si no nos buscan, buscarlas. Es el lema, ¿no? Y en ese sentido es que hemos generado, ya son, ¿cuántos años, Beatriz? ¿10? No, como 20 años que tenemos 15 años que tenemos estos proyectos, ¿verdad? Y Sí. entonces los hemos generado a partir de esa idea. A ver, están viniendo, pero no sé si están viniendo la suficiente cantidad de gente. Nuestra responsabilidad también es buscarlas, enseñar a la población, salir a las calles, salir a las instituciones, interaccionar con la gente del pueblo. Por eso está con el municipio, con la parte castrense, con los colegios, y eso ha sido a través, bueno, de una iniciativa que hemos tenido y la hemos viabilizado con la aprobación, obviamente, de las instancias correspondientes de la universidad, de la facultad de la universidad, y luego solicitando, tocando la puerta de las instituciones y solicitando convenios que nos permitan poder accionar de manera más libre, pero consciente y correctamente con las instituciones. Y se han logrado estos convenios, como les comentaba. Uno que no estábamos logrando es con la que debíamos haber logrado desde el principio, pero habían cuestiones políticas, que era con la Agencia Reguladora de Medicamentos. Pero finalmente han entendido, y han entendido en la época del COVID, cuando no, yo creo que no han querido dar la cara, han dicho que dé la cara el Centro de Información de Medicamentos. Yo pienso que ha sido eso, porque no es posible tantos años que nos tengan al olvido, pero ha sido bueno, porque ellos han entendido que en realidad no tienen una competencia, no les estamos diciendo aprueben, rechacen, estamos dándoles una información que no es necesario que ellos compren todo, se suscriban a todo. Hay que aunar esfuerzos entre las instituciones y utilizar lo que tenemos. Y este convenio con el AGMED, con la Agencia Reguladora de Medicamentos, también ha sido muy buena. Con las alcaldías también, entonces, no sé qué decirte, es decir, es eso, es la voluntad de salir, es la voluntad de hacer un proyecto coherente, posible, es la ayuda que tenemos como universidad, también tenemos estudiantes, y al tener estudiantes tenemos gran apoyo también. La otra ventaja es como que las estrellas se han juntado, ¿verdad? La otra ventaja es también entender que yo dicto esas materias, esas asignaturas tanto en el pregrado como en el posgrado, y entonces varios variantes
varias variantes se han unido de tal manera que nos han permitido no solamente proponer, sino cumplir. No sé si he respondido, Mari. No, claro que sí, creo que nos ha dado claro, ¿no? Con esto de tener bien claro, ¿no? Que servimos a la población y que, bueno, hacia allá deben ir encaminados todos nuestros esfuerzos. Nuevamente felicitarles y es un gran esfuerzo y pues muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias. ¿Si hay algo más? ¿Alguna otra pregunta de los presentes en la sala, por favor? Bueno, mientras se van animando, doctora, igual me sumo a las felicitaciones, ¿no? De todo el trabajo que vienen desarrollando. Vemos que es un centro de información con mucha proactividad, ¿no? Tanto por parte de usted, doctora Teresa, como de todo el equipo del CIDME, ¿no? Que la acompaña, ¿no? Tenemos ahí a la doctora Sandra Lima, a la doctora Beatriz Requena, ¿no? Que vemos que han hecho todo un equipo que vienen desarrollando, cumpliendo de manera muy proactiva todas las actividades del centro, y es muy importante toda esta proyección que ustedes tienen, ¿no? Hacia la comunidad, el poder articularse con las municipalidades, con los colegios, ¿no? Y con la misma autoridad reguladora, ¿no? Y por ahí va también un poco mi pregunta, ¿no? ¿Cómo ha sido esta experiencia de ustedes como Centro de Información de Medicamentos, el poder tener este convenio y el poder participar, ¿no? Y apoyar a su autoridad reguladora, ¿no? ¿Qué es lo que ha significado para el centro, ¿no? En realidad este trabajo, este reto que tenemos todos los centros de información, ¿no? El poder llegar a las autoridades reguladoras, a los decisores, ¿no? Aquellos que finalmente son los que toman las decisiones que afectan a todo el país. Bueno, muchas gracias, Roselín, por los conceptos. Después voy a hablar de las doctoras. La experiencia ha sido genial. Es decir, ya sabíamos de verdad que era importante y era necesario, pero ha resultado genial, ha sido fantástico, tanto para la agencia reguladora como para nosotros. Ha llegado un momento que los miembros de la Comisión Farmacológica que trabajan bajo la coordinación del agente regulador de medicamentos dicen, pero ¿y qué dice el CIDME de esto? Entonces, llegar a ese punto a mí me ha parecido genial, es decir, ya, hemos entrado y nos hemos posesionado en este tema de ser quienes les brinden la información racional, la correcta, la imparcial, la información que debe tener una agencia reguladora para juzgar la información que le está presentando una empresa que quiere registrar un medicamento. Y la mejor experiencia ha sido cuando ha venido el tema del COVID, donde realmente les resultaba muy difícil tomar una decisión. Hemos tomado la decisión por ellos porque nos las han pedido también cuando ya se trataba de la presión social para aprobar o no el dióxido de cloro. Se han visto en una situación políticamente difícil de decirle a la población deprimida económicamente, no podemos aprobar como política nacional el uso del dióxido de cloro, y entonces asumimos nosotros esa responsabilidad y les dijimos, no se puede, listo. Y entonces ellos se colgaron, por acuerdo personal que tuvimos, se colgaron de la decisión que habíamos tomado nosotros como CIDME y que la hicimos valorar y aprobar con el facultativo y con el universitario. Entonces dijimos, esta es una decisión de la universidad, es la científica. Y la experiencia es genial, es muy buena, muy participativa, a tanto que continúa de la manera más participativa por todo lado. Quiero decirles también que yo formo parte de la comisión tanto departamental como nacional de farmacovigilancia, y eso también ayuda mucho como centro de información. Yo estoy como docente en la comisión, pero bueno, está el CIDME por medio, y eso ayuda mucho también en la Comisión Nacional de Farmacovigilancia.
Y quería aprovechar este instante para expresar lo siguiente. Nada se puede hacer, hay muchas ideas, muchos deseos de hacer muchas cosas, pero si no hay un trabajo de equipo, de un equipo comprometido, de un equipo que realmente le pone el hombro en todas las circunstancias y en todas las situaciones, y que nos ponemos de acuerdo, y que si hay alguien que no está de acuerdo, bueno, se va a sumar a la mayoría, no hay forma de ir adelante. Por eso mi agradecimiento y felicitación también a que vayan para Sandra, como bien lo ha hecho, lo ha señalado Rosalind, a Sandra Lima, con la doctora Sandra Lima y Beatriz Requena, que son brazo derecho, pierna derecha, brazo izquierdo, pierna izquierda, que son realmente un motor importante en el centro de información. Mientras yo ando correteando por todo lado, ellas están bien metidas en el trabajo de llevar adelante también todos los proyectos que tenemos. Sí. Muchas gracias, doctora, por compartir toda la experiencia que tienen como centro de información y que es un referente para Latinoamérica también, doctor. Eso es importante mencionarlo. No sé si hay alguna otra pregunta de los participantes. Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Doctora Teresa Rescala y todo el equipo del CIDME que nos acompaña este día, nos queremos hacer llegar nuestro agradecimiento, ¿no? Nuestro sincero agradecimiento por participar en este seminario virtual de la red SINLAC. Ha sido muy fructífera esta sesión, el poder conocer las diferentes actividades que vienen desarrollando, ¿no? Y el avance que tienen como centro de información y el aporte que dan, no solamente a nivel de su país, sino también a nivel de la red, ¿no? Como miembros y el trabajo que viene desarrollando en los diferentes grupos que tenemos, precisamente el poder aportar con nuestras, digamos, investigaciones, informes técnicos que se van desarrollando precisamente en relación a problemas comunes que tenemos en los países, ¿no? Y es importante resaltar el aporte que vienen desarrollando ustedes desde el CIDME con los representantes que participan activamente en los grupos de trabajo de la red SINLAC. Nuevamente, gracias a usted, doctora, gracias a todos los presentes, ¿no? Y queremos hacer mención también que nos sigan, ¿no? Por las redes sociales, ¿no? Que tenemos en la red SINLAC. Recuerden que tenemos un canal de YouTube, tenemos Facebook y tenemos Instagram para que nos sigan, por favor. Este seminario web va a ser precisamente publicado por estas redes sociales para que todos puedan revisarlo y conocer más de las actividades que se desarrollan en el CIDME. No sé, de repente, doctora Milania, doctor Mario, algunas palabras finales. Agradecer a la doctora Teresa, a la doctora Beatriz, a la doctora Sonia también por esa labor, por estar acá en este webinar. Igualmente, invitar a todas las personas que nos están viendo a que visiten la página web de Red SINLAC y también pues que visiten las páginas de todos los miembros de la Red SINLAC, pues para que vean todas las actividades que desarrollan los miembros de los diferentes centros de información de Latinoamérica. Muchas gracias. Por mi parte, nada más reiterar nuevamente las felicitaciones al equipo de la doctora Teresa, a las demás doctoras, y igual invitarles a que vean transmisión, el video de esta presentación, que creo que es súper interesante, ¿no? Como han sido las anteriores y las que vendrán. Y pues visitar, ahora sí, como bien dijo la doctora Milania, todos los demás centros para ver qué estamos haciendo, ¿no? Cada uno de nosotros, y agarrar ahora sí que de las experiencias para irlos poco a poco fortaleciendo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día y los esperamos en el siguiente webinario de la red SINLAC. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Chao. Muchísimas gracias.